Seguimos en la canoa de Onda Punta Radio, lo hacemos con la cultura, porque mañana en el Patio de las Letras, como viene siendo habitual todos los martes y jueves, se presenta un nuevo libro, en este caso, de aquellos maravillosos niños de Jorge Lérida, que ya lo tenemos aquí en Onda Punta Radio y fue durante mucho tiempo también pues colaborador de aquí de Onda Punta. Buenos días, Jorge, y bienvenido. A la que no sé si tú, pero yo supongo que te considera hombre, a mi casa, ¿no? Claro, sí, claro, es mi casa. Claro. Es que yo... ¿Cuántos años te llevaste aquí? 13. 13 años. 13 años desde el comienzo de la emisora, en 1993, con el programa Cinema Paradiso, un programa de cine que solo lo escuchaban los sábados a las 3 de la tarde, fíjate qué mala hora. Solo lo escuchaban la gente que se quería ir gratis al Cine Emperador, porque era muy mala hora. Yo empecé con Ramón Cazorla. Gracias a él vine yo a la radio, como siempre cuento. Él le ofrecieron él propuso hacer un programa de cine, dado que la emisora de Punta Umbría iniciaba su andadura en aquel año, en el 93, me propuso hacerlo con él y él lo dejó rápido, seguí yo al frente y luego tuve Entre Discos Revueltos, que eran 3 horas de música para recordar. Y luego La Llamada de la Selva, que fue cuando a partir del año 99 empecé a sustituir a Vicente y estaba aquí todos los días, y fue cuando me empezó a mí a conocer el público con La Llamada de la Selva. Y ahí eran canciones, oyentes, recetas, un poco de todo. Y hasta el año 2006 estuve aquí, hasta La Objeción de Conciencia, y hice aquí en la radio, fíjate. Fíjate que y he hecho otros programas, pero bueno, los importantes han sido estos. Y el hecho de que esté aquí hoy, el motivo es la presentación de un libro que ha tenido su recorrido, ¿no? Así que explícanos aquellos maravillosos niños. Bueno, en primer lugar, hola a todos y sobre todo a los oyentes y sobre todo a los míos de mis programas, con los que yo hacía esa llamada de la selva, que ellos me ayudaban a hacer el programa conmigo. Pues sí, mañana a las 8 de la tarde en el Patio de las Letras presento Aquellos Maravillosos Niños. ¿Y qué es Aquellos Maravillosos Niños? Pues es la versión del escritor de un libro que yo saqué hace unos años con una editorial, con otro nombre, y puesto que no siempre, lo cuento por si los oyentes no lo saben, no siempre uno tiene poder para publicar un libro como él quiere, y en mi caso pues no fue así. Como es lógico, ya que ellos saben, se publicó a gusto de la editorial. Se recortaron muchísimas cosas y se le cambió el título con el que yo lo había creado, porque tampoco lo veían correcto. Y yo tenía la espinita de sacar el libro pues como yo lo había concebido, ¿no? Con todas las entrevistas a esos artistas que se suprimieron en la primera edición. Y cuando terminó mi contrato con la editorial, pues digo, esta es la mía. Y voy a sacar el libro. Evidentemente, un libro de estas características no llega nunca a ser un bestseller, ya quisiera yo. Digo, lo vendo por mis redes sociales, Aquellos Maravillosos Niños, que estoy en todos sitios. En YouTube, en Facebook, en Instagram, en Blogspot. Y además ahora en el canal de iVox hago programas también dedicados a estos maravillosos niños, porque el libro habla de una época maravillosa de la música para niños que vivimos en nuestro país a finales de los 70 y primeros 80. Una época que no ha vuelto a repetirse, donde las discográficas vendieron muchísimos trabajos de niños y no tan niños que cantaban a los más pequeños de la casa. Lo que pasa es que ya eso ha cambiado mucho. Y seguro que Ana Belén no conoce... ¿Tú conoces a Enrique y Ana? No, ¿lo ves?
pues no conocen. Pues ni a Enrique y Ana es uno de los fuertes, de los importantes. Ni tampoco conocen las bandas de Timbiriche ni nada de eso. Pues es que todo eso ha cambiado, Jorge. Todo ha cambiado. Y hoy la juventud de 20, de 25, incluso de 18 hacia adelante, pues prácticamente es que ya incluso las discográficas se dedican. Es más, yo creo que ya ni el circo, ni payasos, ni nada de eso se dan. Es una pena y la verdad es que se ha vuelto a... los niños hoy lo que ven son imágenes a través de las tablets que la manejan muy bien o de los móviles desde muy pequeñitos. Así que está bien. Y date cuenta que estás hablando de una época. En aquella época, prácticamente en el año 79 fue la primera corporación en democracia y la primera aquí en España, y la verdad es que hubo, bueno, pues muchísimo cambio, ¿no? En la música. La música yo creo que ha cambiado muchísimo. ¿Con qué objetivo has querido tú publicar aquellos maravillosos niños? El libro es la historia de mi vida, pero esto lo contaré mañana. El objetivo era pues cubrir un hueco que había en el mundo editorial, ya que los libros nostálgicos hablaban de pasada sobre estos intérpretes y ya que no había ninguno específico sobre ellos, y yo tuve la suerte de vivir de lleno toda esta época. Recordemos que fue del año... Yo lo sitúo en el año 77 y finalizo en el 84. Yo tuve la suerte de vivirlo, yo era niño en aquel entonces, y dije, pues lo voy a hacer yo. Y me lié la manta a la cabeza, como se suele decir, totalmente a la aventura, sin editorial ni nada. Para mí era fundamental hablar con todos los artistas y que ellos me contaran su vida, porque en internet no había información de todos. Algunos me costó trabajo localizarlos. Claro, que en aquella época no había, ni siquiera había los móviles, Claro, yo tuve hasta que crear grupos de Facebook para localizar a Diana, que era una niña de 5 años, vestida de azul, que cantaba Mamita, qué canción, que se hizo popular gracias a un anuncio de televisión, y luego Belter le sacó 2 LPs, a una formación del grupo Caramelos, que estaban también desaparecidos, nadie sabía cómo se llamaban esos niños, y al final localicé a todos y pude entrevistarlos, y ellos me contaron su historia musical y cómo lo recordaban ahora. O sea que para mí ha sido un regalo también a profesionales del mundo de la televisión, ya que en aquel entonces la tele era fundamental para difundir a estos grupos. Y yo hablo de todos esos programas donde intervenían estos niños, como Dabadabadá, La Cometa Blanca, el 1, 2, 3, el programa Aplauso, y pude hablar con gente como Mayra Gómez Kemp, ya que ella era la presentadora de Sabadabadá, del 1, 2, 3. Ella también cantó a los niños en el disco del 1, 2, 3, y en los 2 que tiene, y por eso era fundamental que ellos me encontraran cómo vivieron aquellos años, y lo conseguí, y ahí está todo completo, 440 páginas para conocer lo que yo llamo la movida infantil, porque hubo una movida de adultos que es equiparable en el tiempo, porque surgió, aunque nunca se ponen de acuerdo con las fechas, pero surgió aproximadamente en los mismos años, del 77 al 84. Y entre las biografías y entrevistas que has incluido en aquellos maravillosos niños, ¿cuál destacarías? Bueno, destacaría a Rosa León. Rosa León era una cantautora que no hacía canciones para niños hasta que dio con María Elena Walsh, una poetisa argentina, con la que hizo varios discos. Yo en aquel entonces, cuando era niño, ya que recordemos que la imagen de Rosa era con sus gafas rojas, su guitarra, y con unos señores muy serios con violín y tal, claro, y yo al ver a Rosa así tan seria, yo me decantaba más como
por grupos como Parchís, que eran más locos, más lo que era yo. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que Rosa León, porque yo en principio cuando la localicé, digo, si quieres te entrevisto y me cuentas tu historia por email y tal, y ella dijo, no, yo tengo que conocerte, quedamos en un bar al lado de su casa, y quedé fascinado con Rosa León, ¿sabes? Y ahí está esa larga entrevista que no se pudo recoger en la anterior edición del libro y ahora sí, está íntegra y a mí coincidimos, de hecho ya, porque yo a todos los artistas con los que quedé físicamente le llevaba yo que soy muy friki, tengo que aprovechar, le llevaba un disco para que me lo dedicara y de hecho así lo hice en su dedicatoria, pues conectamos muy bien, ¿no? Gente como Rosa León, como, fíjate, a mí quién me iba a decir que si me lo dicen cuando yo era niño, iba al cine Pescadores a ver las películas de Parchís, que iba a poder hablar con ellos y demás, pues eso ha sido un regalo y sobre todo que era mi sueño, porque mi sueño era conocer a Parchís, que ya los conocí antes de realizar el libro, y a Mayra Gómez Kemp. Y precisamente ella no puso ningún tipo de problema. Yo la entrevisté por teléfono. Es muy curioso lo de Mayra, y además te voy a contar una cosa. A raíz de que yo la entrevisté para el libro, nos enviábamos mensajes, pues, un email para cumpleaños, en Navidad, lo típico. Y justamente estas Navidades me envió un email y me dijo, Jorge, yo quiero conocerte. Tenemos que quedar. Si quieres, y yo, hombre, no voy a quedar. Y quedamos, quedé con Mayra Gómez Kemp, también cerquita de su casa, en un Vips, allí en Madrid, y ahí echamos un buen ratito, una tarde, claro, y para mí, como niño que Sabadabadá era mi programa preferido, que Mayra, su presentadora, me dijera que quería quedar conmigo y no al revés, porque yo quería quedar con ella, pero a mí me daba mucha vergüenza decirle que quería quedarse. Yo había coincidido con ella en la presentación de su libro, en la presentación en un evento, en una tienda de Madrid, pero así para hablar de tú a tú, pues me hizo muchísima ilusión y por tanto me quedo con poder haber hecho feliz a mi niño interior, como yo digo, acercándome a todos esos artistas. Y luego también hay una entrevista que yo hago, bueno, varias, a componentes del grupo Regaliz, que me emocionaron mucho, porque yo a casi todos les hacía las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué momento vivido en aquellos años recuerdan con más felicidad? Y me contaron una historia de un niño de un hospital de Santiago de Compostela que todos los componentes, yo hablé con ellos por separado, coincidieron en contarme la misma historia y una historia muy emocionante que yo cuando trato de contar, fíjate, me pongo a llorar porque ya me sucedió con Eva Mariol de Regaliz cuando me la contó inicialmente por teléfono, nos pusimos a llorar los dos y no sigo porque me pongo a llorar, la cuento en el libro y es muy emocionante darte cuenta del poder que tiene la música, ¿no? Y los felices. Yo por eso siempre a mis amigos, a la gente que he conocido del mundo, sobre todo el mundo de la tele, siempre les digo, date cuenta la suerte que tienes, ¿sabes? Salir a la calle, que la gente que vayas a un bar, te den la mejor mesa, el mejor sitio, que preguntes algo, todo el mundo te adore. Date cuenta la suerte que tienes y por tu trabajo, ¿no? Y la música pues tiene un poder infinito en todos esos niños. Y esa historia, la de este niño de Santiago de Compostela, yo entre otros en este libro dedico a aquellos maravillosos niños a más gente, no solo a mi madre, la primera, y a Rodrigo, un amiguito que yo tengo, sino que también se la dedico a Javier, que así se llama este niño de Santiago de Compostela, y ahí cuento la historia en el apartado de Regaliz, otro grupo que se hizo muy famoso gracias a la película, por ejemplo, Buenas noches, señor monstruo. Pues todos están en aquellos maravillosos niños.
¿Has tenido la curiosidad? Porque todos estos bien cantautores y personas y intérpretes de los diferentes grupos, bueno, Amaira Gómez, que te lo digo de cara al público, que es mucho más joven y no son de esa época. ¿Han seguido algunos de ellos en la música? ¿Tuvieron su etapa como pues grupos infantiles y terminaron su etapa y se disolvieron y algunos ni continuaron en la música, ¿no? Fíjate, es que curiosamente los únicos que continuaron, salvo excepciones, que ahí tenemos a Eva Mariol en Barcelona, cantante de regaliz, que sigue cantando por... Pues, si vas a Barcelona, búscate sus redes sociales, Eva Mariol, seguro que la encuentras en algún sitio cantando. Curiosamente fueron los adultos los que continuaron y los que hoy siguen en activo, como Fofito, Rodi Aragón, su hermano, como Rosa León, que continuó cantando unos años más, pero esos niños dejaron de cantar. Parchís lo intentaron hace poco volver, pero bueno, ya las cosas no eran como antes, pero la mayoría desaparecieron en el año 84, desapareció Enrique y Ana, desapareció el Parchís que todos conocíamos, Regaliz, Antoni Carmen, porque Antoni Carmen, los hijos de Junior y Rocío Dúrcal, ya que sus papás, viendo todo lo que se venía encima, ya que ellos vendían hasta discos en Japón, dijeron, mira, niños, cuando seáis mayores, cuando saquéis vuestros estudios, dedicaos a la música, mientras tanto, pero ahora no, porque esto es mucha tela para vosotros. También visitaron Latinoamérica y es que lo que son los grupos de niños, salvo algunos como Nins, desaparecieron en 1984. Que, por cierto, nosotros que hemos tenido en el apartado musical un revulsivo enorme. Y aunque ya hay grupos de estos que todavía hay algunos que sí en Latinoamérica, en algunos países persisten. Claro, con gente nueva, de ahí salieron muchísimos cantantes hoy, en la actualidad. Debido al éxito de Parchís en Latinoamérica, se crea expresamente para competir con ellos un grupo que fue Timbiriche, donde estaba en sus filas Paulina Rubio, Thalía, para competir con ellos. Y este grupo sí que duró más en el tiempo, con cambios de componentes, pero en España no, desaparecieron la mayoría en aquel 1984. Aquellos maravillosos niños es como, bueno, está lleno de recuerdos y de nostalgia, pero es una reivindicación hacia... No, yo no tengo que reivindicar nada, yo de forma lo más objetiva posible. Bueno, tengo que confesarlo, no soy muy objetivo porque en el libro yo también dejo un hueco para dar mi opinión y el recuerdo, por eso te decía yo que también es un poco la historia de mi vida. Yo cuento la biografía de esos grupos, le hago alguna entrevista a algunos de sus miembros y luego yo también me permito echar la vista atrás y recordar alguna anécdota que yo tenga con estos grupos, algún recuerdo. De hecho, yo menciono a Onda Punta Radio porque recordemos que Antonio Ferrandis, el Chanquete de Verano Azul, estuvo en el año 93 en Punta Umbría. Y como yo en el año 93 tenía mi programa de cine, pues fue la primera entrevista que yo hice fue Antonio Ferrandis. Recuerdo que se la hice en el Hotel Ayamontino, después de pasar por la Peña Cultural Flamenca junto a Antonio Mercero, el director de Verano Azul, Farmacia Guardia, Concha Cuetos, José Sacristán, Amparo Soler Leal. Todos ellos vinieron desde Huelva en canoa para un homenaje que el Festival de Cine Iberoamericano le rendía a Antonio aquí en Punta Umbría. Y coincidí con él un par de años en el festival, ya que yo me iba con mi grabadora a entrevistar a todos esos artistas. Y precisamente esas palabras, porque no se puede decir ni que era entrevista, aquella primera conversación que yo tuve para mi programa de radio, pues mucho de eso que me contó Antonio lo aproveché y lo saqué en ese libro, porque yo muchas veces digo, iba a decir coño, parece que me he llevado toda la vida preparando este libro, porque yo guardo
desde que era niño guardo cosas, todo, ¿no? recortes. Yo fui a ver a Enrique y Ana a Huelva y tengo ahí en un cuaderno las canciones que cantaron, tal, al grupo Colorines, que también lo vi en el Hotel Pato Amarillo, en fin, que parece que he estado siempre preparando este libro. De todas formas, bueno, nos quedan muy pocos minutos. ¿Cuánto? ¿3? 2. Que Jorge invita a todos los oyentes y sobre todo a la gente que nos están escuchando, que más o menos sí se les hace familiar, sobre todo todos los grupos que tú has hecho, porque se ha visto y lo hemos visto en televisión, y sobre todo un llamamiento también para que todos los más jóvenes vean la cantidad de grupos y el movimiento musical destinado a los niños. Hoy, desafortunadamente o desgraciadamente, no existen este tipo de música, porque hay algunos que ni y Ana Belén se ríe porque le resulta un poco extraño. A nosotros, sí, los que ya tenemos una edad, pues conocemos, y sobre todo los protagonistas, sobre todo de los programas que había sobre el circo y demás. Así que te dejamos los micrófonos para que haga una invitación, Jorge. Bueno, pues rápidamente te digo que, fíjate, para mí va a ser duro el día de mañana, porque yo cada vez que he presentado este libro y el anterior, que este último lo presenté en Madrid, en el Retiro, en el Centro Cultural Casa de Vacas, nunca he estado solo. Mis presentaciones eran entrevistando a un artista de la época de Parchís, de Regaliz, Lourdes Amor, en fin, de Caramelos. Y ahora a Spinetta también lo entrevisté, a Chelo Vivares, a Spinetta no me... Y mañana estoy solo, pero estoy solo acompañado por todos estos grupos que vamos a ver en una pantalla de televisión, que por cierto estoy esperando todavía que me llamen para probarla, porque hay que probar los vídeos. Y espero que mañana a toda la gente nostálgica de esta época maravillosa se pase por el Patio de las Letras, que lo digo claramente. Hay gente que sé que me tiene cariño y que le da puro, ay, es que si voy tengo que comprar el libro. Y claro, yo es que no viví esa época. No hace falta que compres el libro. Echamos un ratito juntos, porque el libro se venderá allí. Echamos un ratito juntos, lo pasamos bien y intercambiamos palabras, porque el público también podrá hablar, no solo yo. Y ver esas actuaciones de esos niños maravillosos que tan felices nos hicieron a todos. Así que mañana en la presentación, en una pantalla de televisión, van a ver las actuaciones, por lo menos para que se Claro, hay que meter a la gente en faena, no solo yo largando, que si no es muy aburrido. Pues son las 12, nos hemos pasado. Te agradecemos que hayas estado aquí y seguro que mañana estará repleto de público. Y déjame decirte una cosa rápidamente, y lo fuerte, que estoy mega ilusionado, es que a las 10:30 mañana, 10:30, 12:30, pincho en un chiringuito de la playa, de la Canaleta, pincho estas canciones y canciones de adulto. Para equilibrar un poco. Música pop solo para bailar, de 10:30 a 12:30. O sea que mañana tengo el día hecho. Un chiringuito en la Canaleta. Un chiringuito en la Canaleta. Club. Yo que, ¿sabes? Me daba apuro hacer publicidad. No, porque también colaboran con el bueno, ayuntamiento. Pues entonces. Y eso en cosas puntuales, y si publicitamos otro, ¿por qué no? Y además que hacen una labor cultural buena. Di que sí. Pues lo dicho, son las 12, nos hemos pasado ya con 2 minutos. Nos vamos con los informativos de la onda local. Jorge, pues gracias a todos, os espero allí. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias, hasta mañana.